Nos vamos al departamento de Sucre con la historia de un hombre que murió esperando que quien le paga la pensión además le garantizara el servicio de salud. Es que esto es lo sorprendente, no solamente la alcaldía no estaba pagando la pensión a sus jubilados, sino tampoco les pagaba el servicio de salud, Andrés. Efectivamente, Juan Pablo, usted lo ha dicho muy bien. Justamente esto es en el municipio de Sucre, en el departamento de Sucre, donde pues la administración en cabeza de la alcaldesa Julia Mercado no les ha pagado desde enero a la gran mayoría, por no decir a todos, de sus pensionados. Como usted ya bien comentaba al principio del programa, todavía la alcaldía le debe pagar a estos pensionados porque hacen parte del régimen anterior. Entonces vamos a hablar a esta hora con Gustavo García, quien es el nieto del señor Juan Antonio Ordóñez Acevedo, quien pues perdió la vida justamente cuando, ya nos ampliaron un poco la información, cuando pues estaba bañándose, se resbaló y pues al momento de ir al hospital, a la clínica donde justamente lo iban a atender, pues no tenía la seguridad social, no tenía la salud paga y pues obviamente los médicos tenían que hacerlo por la urgencia. Sin embargo, pues las trabas fueron más. Gustavo, gracias por estar aquí en Sigue la W. Buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Gustavo, cuéntenos entonces qué fue lo que sucedió con su abuelo. Cuando llegan al hospital, cuando llegan a la clínica, los médicos, ¿qué les dicen? Y en principio usted le echa también la culpa a la alcaldesa por el no pago de la pensión y demás. Sí, señor, eso ha sido una situación que se ha presentado casi siempre, ¿no? Pero esta administración definitivamente ha sido la campeona de todas en ese sentido. Entonces, mi abuelo sufre un accidente a mediados del mes de diciembre, se lleva a la clínica, lo atiende en la urgencia, inicia todo el trámite, el proceso y demás. Cuando se requiere la cirugía, niegan materiales, niegan una cantidad de situaciones por verificar el tema del pago de la afiliación a salud. Entonces, bastante grave la cosa, hubo que asumir algunos gastos, hicieron muchos trámites, muchas solicitudes, finalmente lograron ponerse al día con el tema de la salud, ya bastante extemporáneo, y la situación pues continúa y sigue. Mi abuelo fallece el 27 de enero ya de este año. Y sí tuvo mucho que ver eso porque es bastante triste, ¿no? Ver cómo la persona se da cuenta y siente que no hay un respaldo en nada. Él me decía, mi hijo, ¿y acaso yo no trabajé para que me pagaran esto? Y no, él siempre estuvo consciente de todo, lo mató la pena moral. Ustedes emprendieron en familia justamente una acción de tutela. Esta acción de tutela ya fue, pues vamos a verla en estos instantes, ya fue resuelta en su momento pues por la jueza, donde básicamente le dieron 48 horas de cárcel a la alcaldesa y también 2 salarios mínimos. ¿Por qué ustedes presentaron la acción de tutela? ¿Qué le pedían? Y si la alcaldesa pues le contestó o no le contestó, y cuál fue pues en este caso lo que le pidieron en un principio. Bueno, ya con el tema de la muerte de mi padre, parte del sufrimiento, del dolor, eso es irreparable. Se inicia un trámite para el pago de auxilio funerario, del cual es obligación porque así lo establece la ley. Hago entrega de la documentación a principios del mes de febrero. Se nos fue el sonido, Gustavo, se nos fue el sonido del Zoom. ¿Puedes activarlo, por favor? Y tampoco contesta. Bueno, finalmente instauro la acción de tutela y se logra que la juez falle. En el fallo le ordenan inicialmente que me responda, no lo hace, pasan 15 días, inicio el incidente de desacato y responden a medias, digamos, no hubo una respuesta de fondo. Cuando esa respuesta de fondo no llega, pues la señora juez determina que no se está cumpliendo y se está violando el derecho fundamental a la petición, es cuando impone esta sanción que pues uno mira la norma y la verdad es algo simbólica y lo digo con todo respeto, no quiero
ofender ni mucho menos, pero así es la situación. En eso está, y aún no recibo la respuesta de fondo. Don Gustavo, pero mirando hacia atrás y sobre todo teniendo presente lo que ocurrió, el hecho de que no se estuviera pagando por un lado la pensión de jubilación, por otro lado el servicio de salud, ¿usted hasta dónde considera que la alcaldesa es responsable de lo que le ha pasado a su familia? Pues tienen responsabilidad, porque primero el ministerio garantiza esos recursos, ¿no? Cualquier negligencia hace responsable a la entidad territorial, más cuando como parte del Estado tiene el deber de garantizar esos derechos fundamentales, y más a un adulto mayor. Mi abuelo de 93 años de edad, lo mínimo que podía recibir era su mesada en forma continua, permanente, y el acceso a la salud, lo cual durante mucho tiempo no se pudo. En el momento que se requirió, que es cuando ocurre el accidente, nos damos cuenta de la situación y eso agrava y complica todo. Mi abuelo entra en una gran depresión y una crisis porque él sabía que no le estaban pagando hacía mucho tiempo. Entonces, hay responsabilidad desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista de la objetividad razonable, tienen responsabilidad, claro que sí, por la omisión. Sí, señor. Juan Pablo, además de eso, también hemos tratado de contactar a la alcaldesa Julia Mercado, quien pues desde la vez pasada, cuando nosotros hicimos la primera denuncia, recordemos que en esa ocasión me contestó la primera vez, nos dijo que nos iba a aceptar la entrevista, pero no apareció. Para esta ocasión la volvimos a contactar, la volvimos a llamar, sin embargo, pues la respuesta ha sido la misma, es decir, ninguna. Qué vergüenza. Don Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros y toda nuestra solidaridad por la historia que he tenido que vivir. Muchísimas gracias, y pues esperamos que esta situación tomen control las autoridades, los entes encargados, porque se nota una pasividad y un silencio total. A las personas les da miedo denunciar y hacen y deshacen en el pueblo. Muchas personas quisieran hacer esto mismo, que hoy tenemos la gran oportunidad de presentarlo a nivel nacional, pero les puede más el miedo que cualquier otra cosa, y por eso es que siguen continuando este tipo de situaciones. Muchas gracias. Hombre, muchísimas gracias. Increíble. Óigame, y entonces a los otros la deuda, nada. La deuda ¿No se sigue pone al día? La deuda sigue igual, Juan Pablo. Nos pusimos en contacto justamente para confirmar eso, y la deuda todavía al día de hoy. ¿Seguridad social, médico? No, nada, no, o sea, ni nada, o sea, seguridad social ni pensión, nada. Recuérdeme por favor el nombre de la alcaldesa. Julia Mercado, alcaldesa de Sucre, Sucre. ¿Partido político de la alcaldesa Julia Mercado lo tiene? No lo tengo, Juan Pablo. Búsquemelo por favor rápidamente, porque es que también vienen elecciones, ¿no, Paola? Entonces sí, por lo menos para que los votantes en Sucre se acuerden del partido político de la señora. ¿Centro Democrático, no es? Centro Democrático. Sí, Centro Democrático. Ya saben, ¿no? Pues. Y además, esa es la alcaldesa que en este momento no le paga a los pensionados. Un señor se murió y no tenía servicio de salud, porque la señora no lo paga tampoco. ¿Ah? Es que además no es solamente como hay una irregularidad, no, es que esto puede estar incurriendo en un delito. Estamos hablando de un derecho fundamental, que es el derecho a la salud. Entonces, ¿qué se están quedando? ¿La jueza? Sí, no. Que aparezca, señora alcaldesa, por favor. Por favor, alcaldesa Julia.